El síncope es un motivo muy frecuente de asistencia en pediatría. Generalmente el paciente nos lo va a referir como un mareo y este es un concepto médicamente ambiguo y más viniendo de un niño, ya que muchas veces asimila el concepto de mareo a una cefalea, inestabilidad, visión borrosa, náuseas. Típicamente el mareo que experimentan los niños es el de la cinetosis, el mareo en el coche. Entendemos por síncope la pérdida de conciencia transitoria por hipoperfusión global cerebral. Típicamente es autolimitado, esto lo define, y cursa con incapacidad para mantener el tono postural. Existe la parte de presíncope, que sería el mismo concepto, pero sin llegar a perder el conocimiento. El vértigo es un trastorno del sentido del equilibrio que está definido típicamente por la sensación de giro de objetos. Y la ataxia es una incoordinación de la actividad motora que resulta de un control inseguro de la dimensión y percepción del movimiento. Existen una serie de precipitantes típicos que se asocian al síncope. Entre ellos tenemos el miedo, la ansiedad, ver sangre, tener una deshidratación relativa, una enfermedad intercurrente, hacer un ejercicio físico intenso, estímulos dolorosos, multitudes, lugares calurosos y poco ventilados. En un niño que nos consulta por mareo, tendremos que indagar específicamente con él si sintió otros síntomas acompañantes. Muchas veces la sensación inicial es de sensación de vaído, cefalea, calor o frío, sudoración, náuseas, dolor abdominal, falta de aire, sensación de sonidos lejanos o visión en túnel. Otras veces nos refieren que asoció palidez acompañando. Seguidos de estos síntomas va una fase de pérdida de conciencia que generalmente dura segundos y raramente minutos. En esa fase el paciente no es capaz de responder, algunas veces es capaz de escuchar voces y cursa con pérdida de tono postural y puede tener las pupilas dilatadas. La fase de recuperación puede ser más o menos larga, generalmente menos de 30 minutos y puede cursar con cefalea, cansancio, debilidad, náuseas. Es conveniente no levantarlo de forma rápida para que pueda reposar en decúbito y recuperarse mejor. En esta patología el diagnóstico es fundamentalmente clínico y se va a basar en una anamnesis típica y en una exploración física que debe ser normal. En casos seleccionados estará indicado hacer una prueba de cama basculante y excepcionalmente será necesaria una resonancia o un electroencefalograma. Además de preguntar directamente al paciente qué estaba haciendo, qué síntomas notó, debemos interrogar preferiblemente a un testigo directo. Y a mayores, interrogar también sobre última ingesta, si había enfermedades intercurrentes o tuvo ingesta de algún fármaco que no tome habitualmente. También indagaremos si hubo pérdida de control de esfínteres o mordedura de lengua. La causa cardíaca de un síncope es poco frecuente pero muy importante, por eso debemos realizar un electrocardiograma a estos pacientes. Especialmente debemos pensar en que puede ser esta la causa si el episodio ocurrió en decúbito, si fue durante un ejercicio intenso, si fue tras susto, agitación o emoción intensa, si la historia no es típica, sin pródromos, no mejora con el decúbito o existen antecedentes familiares de muerte súbita. Un diagnóstico diferencial que se plantea frecuentemente es si el episodio fue una crisis convulsiva. A favor de esta hipótesis estaría la presencia de aura, que haya ocurrido en cualquier posición, no solamente en bipedestación, que se acompañe de cianosis y pérdida de continencia de esfínteres y que exista una fase posictal. Los movimientos en el síncope son típicamente después de la pérdida de conocimiento y en la crisis convulsiva serían durante, y los movimientos serían sincrónicos en una crisis convulsiva y en un síncope erráticos. Existe una prueba que es la prueba de la cama basculante que pretende reproducir los síntomas en unas condiciones de monitorización multiparamétrica. Tiene unas indicaciones muy concretas, especialmente casos atípicos, por ejemplo, episodios frecuentes y sin pródromos, síncope convulsivo, una epilepsia refractaria con una reanamnesis sospechosa o si el paciente puede estar simulando. Existe un subtipo específico poco frecuente que es el síncope cerebral. En él la monitorización sería en principio normal, frecuencia cardíaca y tensión arterial, pero la saturación de oxígeno cerebral o el Doppler cerebral estaría alterado. Y el síndrome de taquicardia postural ortostática, que incluye síntomas que podrían ser de fatiga crónica y agudamente fracaso para compensar el estrés ortostático, que se compensaría aumentando la frecuencia cardíaca de forma ineficiente.
A la hora de informar al paciente y a la familia es crucial tranquilizarlos, explicarles que lo que le ocurrió es algo benigno y que pueden evitarlo identificando desencadenantes y tomando medidas. Por ejemplo, si ocurre en bipedestación y en multitudes, pues intentar moverse, salir de ese espacio. Si ocurren en enfermedades infecciosas intercurrentes, intentar aumentar la ingesta de agua y sal, que se recomienda también de manera general. Es excepcional necesitar un tratamiento farmacológico. La historia clínica es fundamental para el diagnóstico y evita la realización de pruebas innecesarias. Ante los mínimos síntomas de mareo en una persona predispuesta, se debe recomendar adoptar la posición de decúbito supino y elevar las piernas. Con esta medida apoyamos el diagnóstico porque va a recuperarse y garantiza que el paciente recupere su estado basal.